Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este espacio de formación del Grupo de Investigación Somos Palabra, Formación y Contextos. Vamos ya por la presentación y el trabajo articulado de nuestra tercera línea de formación en el grupo, que es la línea de Memorias, Territorios e Interculturalidad. Digo la tercera línea porque ya hemos estado con enseñanza de la lengua y la literatura. También estuvimos en las últimas sesiones con la línea de pensamiento, la del pensamiento narrativo. No recuerdo bien el nombre, me perdonan. Pero entonces iniciaremos en esta ocasión el trabajo pues de otro grupo de compañeros del grupo de investigación Somos Palabra, compañeros y compañeras, que nos van a mostrar pues las maneras como han abordado otros objetos, otras maneras de entender este asunto de la investigación en educación. Por allí Nancy nos está precisando el nombre de la segunda línea, que es arte, pensamiento narrativo y otros sistemas simbólicos. Eh, y bueno, pues como hemos venido trabajando, entonces hay una sesión, digamos, donde algunos de esos integrantes de esa línea, pues nos presentan una charla inaugural que resume un poco o inspira un poco lo que va a ser pues el trabajo de las siguientes tres sesiones. En esta ocasión pues nos acompañan las profesoras Diela Betancourt y Erika Areiza. Van a presentarnos pues una charla que me disculpan, voy a mirar aquí el nombre, que tiene como nombre Contra caras en el espejo, memorias, experiencias de formación en medio de la violencia en los territorios. Y bueno, antes de darles la palabra a ellas, pues me corresponde presentarlas. Eh, Tengo que decir entonces, en primer lugar, de la profesora Diela, que me puso en el reto de hacer la presentación oralmente. Pues no voy a leer. Diela es una amante de la naturaleza, tiene un gusto especial por contemplar todo lo que la naturaleza puede producir, las plantas, los animales, la belleza de las flores, y ve en esa experiencia de contemplación de la naturaleza la posibilidad de aprender. Pues si se presenta, se describe ante todo como alguien que disfruta de ese aprender, alguien que se caracteriza como un aprendiz, como un aprendiz. Me llama mucho la atención pues de la presentación de Diela, su interés, digamos, pues sí por la naturaleza, pero por asuntos tan claros, tan específicos y particulares como el amor por las abejas, con quien dice siente por quien tiene una deuda, quiere en algún momento tener un cultivo de abejas, pero digamos esa observación de la naturaleza la que le permite identificar pues también como esas necesidades en términos de aprendizajes para la vida. Me llama mucho la atención que en la descripción que Diela me pidió hacer, pues no se refiere a asuntos del orden académico, se refiere más a estos gustos personales, subjetivos, por, como ya les he dicho, por conocer, por aprender, su gusto por caminar, por hacer paseos, ¿cierto? A pie, que sabemos que esa contemplación es bien importante también, pues como en la formación investigativa. Y bueno, pues yo quiero complementar estos asuntos sobre los que ella pide hacer su presentación, pues con mi perspectiva de colega respecto del trabajo de la profesora Diela. Yo creo que en el grupo, tal vez la persona que más interesado por esta relación entre formación, en su momento lo hizo con el psicoanálisis, por la formación de las subjetividades, es una parte pues como sensible muy importante en las ideas que eh, se han consolidado en el grupo de investigación. Diela pues tiene como ese interés, y yo creo que parte de ese interés es el que vamos a ver también reflejado
en las propuestas que ustedes van a conocer a partir de este momento en las sesiones del seminario. Bueno, y la profesora Erika Areiza, entonces, pues nació en el norte de Antioquia, justo en la tierra de Barba Jacob, Rogelio Chavarría y Darío Jaramillo Agudelo. Poetas que según ella, si se animan a visitarlos, no será en vano esa travesía por las regiones de Acuarimántima, de la vida profunda, de calles que son como largos monólogos de transeúntes. Tras su experiencia como estudiante de la Escuela Normal Pedro Justo Berrío, fue imposible soslayar el coqueteo de la docencia. Por ello, los albores del siglo XXI la llevaron a Medellín, donde atendió a su deseo de formarse como licenciada en Humanidades Lengua Castellana. Desde 2009 acompaña procesos de formación de maestras y maestros en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Cuenta ya con un álbum de instantáneas donde perviven voces, gestos y aprendizajes memorables. Entre lo más preciado de ese legado se encuentran colegas y estudiantes grabados en la pizarra de los afectos. Concuerda con la promiscuidad literaria y esa libertad de leer esto y aquello sin sobrellevar el peso de la infidelidad. Es en el cóctel de sus gustos, no puede faltar la buena música y, claro, muchos versos para consolar o avivar esperanzas. Sueña con otros viajes para aventurarse a ser una cronista de escuelas en esas regiones oprimidas de donde solo llegan rumores de olvidos. En todo caso, andariega de historias. Bueno, yo creo que ahí tenemos unos buenos prospectos para animar entonces la conversación que nos vienen a proponer ambas profesoras en la tarde de hoy. Nos sobra pues agradecerles el interés, la preparación, la motivación que vamos a tener hoy para todos los participantes. Nos sobra tampoco recordarles a quienes participan que deben diligenciar pues la asistencia, que si no está compartida acá pues vamos a compartir en un momento. Y bueno, profes, pues muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Yo creí que no iba a poder conectarme en realidad, eso fue una fortuna del azar. Creí que no iba a ser posible porque he tenido todo el día problemas con este equipo. Pero bueno, en buena hora. Bienvenidas y tiene entonces la palabra. Buenas tardes, profesor Leandro, también a todas las personas que se conectan en esta tarde para acompañar este espacio de formación del Grupo de Investigación Somos Palabra, Formación y Contextos. La profesora Diela y yo estamos muy complacidas también pues, de poder coincidir en esta sesión que le da continuidad al proceso que hemos venido animando con el semillero del grupo. Vamos a compartir inicialmente una lectura y luego la agenda, pues donde se relacionan esos abordajes de los que queremos ocuparnos hoy. El libro se llama Un diamante en el fondo de la tierra. Muy a propósito, pues, del acento que queremos poner en esta charla. Bueno, este libro es de Jairo Buitrago, seguramente algunas lo conocen por el libro Camino a Casa, pues que es uno de sus más reconocidos, y en esa oportunidad pues nos regala también esta producción. La profesora nos dijo que habláramos con nuestros abuelos si estaban vivos y contáramos sus historias. Mi abuelo está vivo, claro, pero no sabe nada de la abuela ni de su país. Ahora mira por la ventana. El abuelo de Alexander le cuenta historias de tormentas, de náufragos y de olas gigantescas. El mío pasa mucho tiempo en la ventana. El abuelo de Tania se tomó una foto cuando le dieron una medalla. Mi abuelo Manuel pintaba murales, se manchaba la ropa y la abuela se la lavaba. El abuelo de Oscar se subió a un árbol una tarde de picnic y se puso a gritar. Él lo vio desde abajo.
El mío camina solo en el parque y no se sube a los árboles. Luego regresa a casa a mirar otra vez por la ventana. El abuelo de Carla era muy gordo y le regaló un anillo de oro a su abuela. A mi abuelo Manuel lo subieron a un camión con otras personas, pero eso no me lo contó él, me lo contó mi mamá. Si la profesora me pregunta, le diré que mi abuelo tiene marcas en sus muñecas, le quedaron cuando lo ataron a ese camión. Podrá venir a la escuela y mostrárselas a mis compañeros. El abuelo de Denis coleccionaba pinturas y tuvo como 20 esposas. El mío tuvo una esposa, una sola, era mi abuela, pero la policía llegó a su casa un día y se la llevó. El abuelo de Ana, cuando joven, escaló un día una montaña y pudo ver la nieve. El abuelo de Manuel recogió a mi mamá de la escuela un martes de septiembre. Los aviones de guerra pasaron encima de ellos. El abuelo de la maestra vino de un país lejano, tocaba el acordeón. El mío también vino de un país lejano, se tomó foto con los pingüinos cuando estuvo de vacaciones. Donde él nació hay una cordillera al lado de la ciudad. Algunos compañeros incluso dibujaron a sus abuelos. Yo los dibujé con mi abuela cuando eran jóvenes, al lado de los murales que pintaba. La maestra se despidió de todos al final de la clase, pero pienso que no creyó lo de los pingüinos. Mi abuelo fue minero y pintor. Me dijo que vivir un tiempo con la abuela fue como encontrar un diamante en el fondo de la tierra. Ahora está en todos sus recuerdos y en los míos. Hay recuerdos que parecen cuentos y que cambian con el tiempo. Algunos son de viajes, amor, peces grandes y pingüinos. Los recuerdos son como un tesoro, como un diamante oculto en la memoria que hay que rescatar. De esta forma termina este relato de Jairo Buitrago, que vuelve su mirada justamente a esto que tiene que ver con la memoria, con la recordación, pero una recordación que está atravesada también por muchos hechos traumáticos, muy a propósito también de algunos indicios que están presentes en esta historia, asociados, por ejemplo, con todo lo que fue la dictadura chilena, ¿cierto? Nos lleva a pensar también en esas pérdidas, en esas desapariciones, y en ese dolor pues, que todavía conservan en esos seres queridos, y de manera muy particular pues quisiéramos llamar también la atención del lugar que le da la escuela y de forma específica pues esta maestra a estas historias, ¿cierto? Digamos que tienen voz, tienen un lugar, tienen una presencia allí en este escenario escolar, justamente porque en el aula se da una posibilidad para que esos rumores puedan convertirse, digamos, o puedan ser audibles también, pues a propósito de eso que habita esas biografías heridas. Bueno, acá también recomendarles pues un pequeño, una película o más bien un cortometraje que se llama La historia de un oso, que también se enmarca en este contexto de la dictadura chilena y que es un tributo también, digamos, como a esas personas que desaparecieron y que, pues, que de ningún modo quieren dejarse en el olvido. Eso entonces como una apertura a propósito de algunos temas que vamos a abordar hoy. Bueno, entonces recordamos el nombre de esta charla, que es Contracaras en el espejo, memorias y experiencias de formación en medio de la violencia en los territorios. Y queremos compartir acá pues también algunos de los abordajes que nos van a dar a lo largo de la charla. Esta apertura que tenía que ver con este libro. Luego vamos a continuar con la presentación de la línea Memorias, Territorios e Interculturalidad,
porque si bien hoy ponemos un énfasis particular, también hay otros abordajes pues de los que se ocupa esta línea, entonces para que miremos un poco ello. Luego, a partir de una propuesta audiovisual, empezaremos también a desarrollar como algunos conceptos y experiencias que queremos traer a colación. Seguidamente nos centraremos en algunas perspectivas teóricas y conceptuales para pasar luego a algunas experiencias situadas relacionadas justamente con esto que se promete en la charla en relación con la formación en territorios. Y a propósito de este último aspecto, pues también vale la pena, a propósito de esas apuestas educativas en las que nos inscribimos como maestros, maestras o personas pues interesadas en estos asuntos relacionados con la memoria de otras áreas, por ejemplo, también compensar también un horizonte ético y político que nos permita seguir animando unas agendas académicas, sociales y políticas alrededor de ello. Entonces, continuamos. Bueno, mientras Erika pone la presentación, voy constituyendo algunos asuntos generales de la línea, pues digamos en las que se inscribe también esta conversación que queremos proponer el día de hoy. La línea entonces es territorio e interculturalidad, es una línea que surge alrededor de una inquietud y de una sensibilidad por el reconocimiento de distintos fenómenos de violencia, desigualdad e injusticias que han marcado la vida de las personas y de las comunidades. Una línea que también se ha preguntado justamente por ese devenir histórico que ha marcado el país en esas desigualdades, en esas injusticias y violencias que han afectado distintos territorios, tanto territorios rurales como territorios urbanos. Estas violencias en general, muchas veces desatendidas, invisibilizadas o subsumidas en memorias oficiales y hegemónicas, muchas veces no logran reconocer las voces, los sufrimientos y los saberes de las personas y de las comunidades, y menos aún pues atender como una agenda para poder dar lugar como a unas soluciones a esas problemáticas estructurales. En esta línea, digamos, también reconocemos que otras de esas formas de opresión tienen que ver con las exclusiones de diversos grupos humanos en esos ámbitos de producción de conocimiento y de participación política en virtud de unos enfoques colonizadores o cientificistas o hegemónicos que dividen el conocimiento entre un conocimiento válido y otros saberes que no son considerados válidos dentro de esa estructura jerárquica del conocimiento. Entonces, digamos que bajo el reconocimiento y bajo esta sensibilidad, la línea construye tres miradas o tres perspectivas para acercarse a estas relaciones entre la memoria de los territorios y la interculturalidad, ¿cierto? De allí que comprendamos la memoria pues como un ejercicio que nos dispone a aprender de esos acontecimientos ocurridos en el pasado, pero que no se cierra sobre el pasado, ¿cierto? Sino que se articula justamente con las preguntas del presente y con las expectativas sobre el futuro. Hay un psicoanalista argentino, Néstor Brownstein, que señala que justamente el recuerdo acontece más desde el porvenir, más que desde el pasado. Entonces, ese es un primer elemento que es muy importante situarlo, y es que la memoria la entendemos es como un tejido de estos tres tiempos y no solamente como un ejercicio de mirar únicamente al pasado, sino que es algo que también dice al presente y al futuro. También además entendemos la memoria como un proceso de otorgamiento de sentido, y en ese sentido asumimos que es un tejido intersubjetivo que se abre la posibilidad de las identidades también de los sujetos y de las comunidades que han vivido en este caso pues periodos de violencia y de trauma. Pero quiero remarcar este asunto, esta intersubjetividad que también se juega en la memoria a propósito de justamente de una construcción más colectiva o histórica que nos agrupa identitariamente como comunidad o como pueblo o como nación. En ese sentido es importante reconocer que la memoria en esa mirada hacia el pasado reconoce que hay cambios históricos frente a esas comprensiones del pasado. El pasado no es entonces un texto cerrado sobre sí mismo, sino que a la luz de nuevas comprensiones y nuevas discusiones hay unas interpretaciones también sobre lo ocurrido que van permitiendo otras miradas y otros acercamientos. Y esta memoria justamente también lleva como a considerar que hay unas experiencias simbólicas
y materiales desde las cuales la memoria se hace comunicable y se hace transmisible. Y allí también la importancia de pensar cuáles son esos dispositivos, esos vehículos mediante los cuales se comunica, se construye, se transmite la memoria. Como les decía, que no es solamente una memoria cerrada sobre sí misma, esta memoria también, en el sentido, digamos, también que lo plantea Todorov, es una memoria que también se debe abrir a una capacidad de agencia, y en este caso, digamos que como país es una agencia en función de una construcción de paz y una justicia social. Frente a la noción de territorio, pues el territorio sabemos que ha sido articulado, relacionado con la espacialidad, sabemos que tiene que ver con la espacialidad, pero que va más allá de ella. Y en ese sentido el territorio sugiere considerar también cuáles son esas tensiones, esas dinámicas, esas prácticas sociales y culturales que están asociadas al territorio. En ese sentido, el territorio es también una construcción discursiva y una construcción social en el que están mediadas las tradiciones, las costumbres, las creencias, pero también unas relaciones de identidad, de pertenencia y de resistencia. Y por último, entonces, estas creencias y estas relaciones inciden justamente en esas prácticas sociales y culturales, que es justamente lo que le da sentido al ejercicio de habitar, de apropiar y de representar el territorio. Por último, en términos de la interculturalidad, pues aquí es importante reconocer la interculturalidad como un proyecto político que apuesta a la conformación de poderes locales alternativos a partir de la interacción de diferentes culturas, pero también a partir de del respeto por la diversidad humana y por la biodiversidad. En ese sentido, en esas interacciones entre diferentes culturas, esto lleva también a considerar el diálogo de saberes. Ese diálogo de saberes como una apuesta muy importante que se teje alrededor de la interculturalidad, en donde los saberes también son presentados en sus relaciones horizontales y que también suponen pues, unas construcciones, unas acciones de resistencia y construcciones alternativas a unos saberes hegemónicos. Desde la interculturalidad también se presenta una defensa por el pensamiento desde adentro de las localidades, que pueda recuperar las memorias, las prácticas y los saberes particulares de las comunidades, de los ancestros, pero también de esas maneras en que pequeños grupos humanos han construido y producido un saber en sus territorios. Esta noción de interculturalidad también se enlaza con pedagogías decoloniales y pedagogías críticas y con un reconocimiento plural de los sujetos en sus diversas identidades y pertenencias. Entonces aquí hablamos de comunidades escolares, campesinas, negras, indígenas, víctimas, población LGTBIQ, mujeres, líderes, niños, niñas, jóvenes. Entender esas pluralidades de ser en el mundo y esas relaciones de identidad y pertenencia son muy importantes dentro de la línea. Y en ese sentido también hay una apuesta importante por una construcción de formas de expresión del saber plural y amplias que comprendan la oralidad, que comprendan, digamos, el lenguaje en su materialidad alfabética, escrita, oral, pero que también pueda abrirse a distintas maneras de producir, de significar y de representar el saber. Entonces, digamos que estas comprensiones, alrededor de estas tres comprensiones, frente a las memorias de los territorios y a la interculturalidad, es finalmente que se ha venido constituyendo esta línea del grupo de investigación Somos Palabra, formación y contexto. Y en esta línea, como para pasar rápidamente por algunos de esos trabajos, construcciones pedagógicas e investigativas que han desarrollado, pues aquí traemos a colación algunas de ellas, un proyecto de investigación que está en desarrollo, que titula Subjetividades políticas en ámbitos comunitarios, en el quehacer de maestros o maestras en la Comuna 13 de Medellín, prácticas de resistencia a manifestaciones artísticas para otros acontecimientos pedagógicos y culturales. Este proyecto de investigación, de este proyecto deriva también un trabajo de maestría que está también en su etapa final, Trozos y trazos que reinventan la vida, literatura, música e ilustración en la configuración de la subjetividad política de jóvenes en ámbitos escolares de la Comuna 13 de Medellín. Esta tesis es desarrollada por Priscila Alzate
si no estoy mal con el apellido, asesorada por la profesora Erika. El proyecto de investigación es desarrollado también por la profesora Erika y por Priscila. Está este otro proyecto, Cartografías de la Memoria, es un diálogo intergeneracional sobre el conflicto armado en Nariño, Sonsón y Argelia, que aquí venimos trabajando Mariana Palacio, Daniel Posada y yo, en un ejercicio también de pensar esos procesos de memoria intergeneracional en esos territorios. Hay un proyecto también de investigación en mi curso que se llama Sistematización de la Experiencia Bosque Escuela Caribá, diálogos entre la educación y la comunidad y la naturaleza. Aquí el profesor Mauricio Uner, la profesora Sandra Céspedes, la profesora Claudia Arcila vienen haciendo también un trabajo importante, y de acá se deriva un trabajo doctoral que está en desarrollo que titula Bosque Escuela Caribá, formas de participación comunitaria y educación propia. Digamos, esos son algunos de esos construcciones que se vienen haciendo en el marco de la línea, que también se relacionan con otros ejercicios de investigación del pregrado, del maestría y de doctorado, que alimentan estas reflexiones frente a las memorias, a los territorios y a la interculturalidad. Nosotros asumimos en el grupo de investigación, en esta línea, pues que esta construcción de saber se da justamente en diálogo con los territorios, y que estas apuestas pedagógicas e investigativas adquieren un sentido especial cuando las pensamos de manera situada. Por eso, a continuación, vamos a compartir parte de una experiencia asociada a una de estas apuestas, que tiene que ver con un proyecto investigativo realizado en la Comuna 13 de Medellín. Es un cortometraje, les vamos a compartir pues solamente una parte, y de allí partiremos también para ahondar en algunos asuntos de orden conceptual y experiencial. Bueno, entonces acá tenemos esta realización audiovisual, se llama Compás, un manifiesto vivo en la Comuna 13, y pues sin más preámbulos, queremos pues que nos demos el permiso de apreciar esta producción. ¡Bravo, bravo! Para la Comuna 13 y para todos nosotros, algo muy significativo que... ¿Están escuchando bien? ¿O se escucha pasito? Pero la tranquilidad. Yo estoy escuchando bien. Tranquilidad, paz y convivencia. Pero la tranquilidad. Puedo asegurar que sí esté acá todo el sonido para que está Una mata es tranquilidad, paz y convivencia. Lo que es importante es que es nuestro futuro. El futuro de los seres humanos está en la tierra y está en los árboles. ¡Eso! Gracias, bienvenida a La Paz. Además sirve para las carnes blancas, que quedan deliciosas. No, pero aquí van a ir las aromáticas por el momento. Solamente aromáticas. No hay mejor símbolo para la creación de paz que las siembras colectivas. Es que esto es poderoso, y estas mujeres que hay en estos trabajos son poderosas porque realmente tienen el poder del cambio. Entonces llega otra persona de otro barrio, toma este conocimiento de esta siembra y se lo lleva a su barrio. Y eso es finalmente también sembrar, porque te llevas una semilla, no hablando en el sentido literal de la palabra, o sea, puede que no te lleves una semilla física, sino que te llevas una semilla de un conocimiento que de una persona que ni conocías, te la llevas para otro barrio y allá siembras otro conocimiento. Entonces me parece que ahí se ve el verdadero fruto, pues, se ve el verdadero fruto de la paz. Estamos en esta etapa, en la antigua, ¿listo? Las primeras personas, primeros pilotos se preocupaban en ese momento por qué sería, por dinero. ¿Creen ustedes que en esa época antigua, de acuerdo a las primeros obras, las primeras culturas, se preocupan por el dinero? ¿Cuál sería la preocupación de ellos en ese momento? Por un trabajo, un cambio. Entonces ellos hablaban primero, era por el hombre, ¿cierto? ¿Quién soy yo? ¿Estoy compuesto de qué? ¿No estamos compuestos de qué? Todo eso se llama qué? Todo esto. Un cuerpo, ¿cierto? Y lo que llamamos, como decimos que lo llamamos a partir de la persona que
La Comuna 13 la fuimos transformando. Cuando uno hablaba de la Comuna 13, la gente sentía, olía, veía la oscuridad y la muerte. Y digamos, el terror, el miedo se posesionaba a la gente. Lo que nosotros hacemos es entonces con esos movimientos culturales y artísticos es transformar esos espacios oscuros en espacios de colores, de vida, de arte, de expresión, de sentimiento. Entonces ahí se transforma el color negro, que el color negro se combina con otros colores, el blanco, el azul. Yo creo que eso es lo que nosotros hacemos, es la pluriculturalidad de nuestra Comuna 13, donde están los negros, donde están los blancos, donde están los indígenas, incluye en la Comuna 13 hay indígenas, donde están los mulatos, donde está toda esta gente que ha venido de diferentes partes de Antioquia y del país a construir y a transformar la Comuna 13 y no dejarse robar o sacar por esos momentos oscuros de nuestra comuna. Soy Olga Inés Cardona Uribe, hago parte del proyecto Museo Escolar de la Memoria, Comuna 13. Este museo se inicia en el año 2018 como una muestra de reparación simbólica a las víctimas de la Comuna 13 de todos los hechos ocurridos en el año 2002 en el marco de la Operación Orión. En mi labor como maestra, he procurado otras maneras de enseñar, otorgándole a la literatura, por ejemplo, otra función, la de hallar en la escritura una oportunidad para recoger relatos de construcción de memoria colectiva y de memoria histórica. La Comuna 13 ya huele como estos espacios que me parece muy importante. Cuando uno siembra un árbol, dice, aquí hay algo muy importante. Siembra una matica y dice, aquí hay un olor que lo va transformando y lo va cambiando a uno del sentir, de ver la comuna. Y es muy importante cuando uno hace un recorrido, porque entonces se encuentra con lugares tan hermosos de la gente que en su casa siembra una matica, nace una flor y esa flor es la expresión de la gente que quiere ver transformar la comuna desde su cotidianidad, que es la vivienda, la casa. En esta siembra feliz recuerdo lo que siempre para mí ha sido la Comuna 13 y es el lugar donde anida la esperanza. Sentir el gozo y la alegría de cada niño y de cada niña que cruza por estos senderos y caminos. Cada experiencia, palabra, sonido, aprendizaje es absorbido y transformado en el compost fértil para que sus raíces se aferren con fuerza y poderío a la tierra que hemos heredado de nuestros ancestros. Bueno, vamos a adelantar acá un poco al llegar a esta última parte de esta producción. ¿Cierto? ¿Qué podemos plasmar? Podemos plasmar una imagen, podemos plasmar una palabra. Lo más fácil, o la pregunta que yo normalmente les hago al iniciar es, ¿usted cómo describiría el territorio, el lugar, el sitio donde se encuentra? ¿Cómo lo quiere usted mostrar a otras personas? ¿O con qué palabra usted quiere representar a esa otra persona? ¿Cierto? En este caso, para plasmarla en el stencil, una palabra, una imagen. Entonces vamos a plasmarla, enseguida la plasmamos. La participación de los jóvenes es clave y fundamental, y eso que permite que los jóvenes se dejen llevar por el arte y puedan que los jóvenes más adelante se conviertan en esos futuros líderes, que es lo que nosotros necesitamos en la Comuna 13. Entonces, nosotros desde los movimientos culturales lo que estamos haciendo es reivindicando el arte y la cultura como esa forma y ese medio de transformación territorial y social en las comunidades, en los barrios. ¿Cómo hacemos eso? Llevando cultura a los barrios. ¿Dónde? Donde la gente se encuentra. ¿Y dónde la gente se encuentra? En las canchas, en las placas, en los parques, en la calle, y allá les llevamos el arte. ¿Dónde hacemos también transformación? Estos encuentros, que la gente nos vea y la gente dice, no vamos a tirar basura en ese espacio, porque ahí se están sembrando una nueva vida. Entonces la gente va a cambiar esa forma de relacionarse con naturaleza, esa forma de relacionarse con el otro. Entonces ahí es donde yo digo básicamente que nosotros estamos haciendo una labor
casi que cotidiana, permanente y constante, que en el futuro nos va a arrojar para que la gente diga, la Comuna 13 es otro territorio. En la pandemia me dediqué, pues a mí me gusta la poesía y de escribir. Me dediqué a hacer poemas a mi barrio, dice. Mi barrio querido de empinadas calles y muchos caminos y montes y valles y miles de escalas que suben al cielo buscando un alivio, quizás un consuelo. Con caras alegres pa' propios y extraños, con hambre o sin ella te extienden su mano. Eres mi orgullo, ejemplo y constancia de gente querida, llenas de esperanzas. Mi barrio querido, mi barrio del alma. Démonos un abrazo y vivamos en calma. ¡Ué! Bueno, detengámonos acá en esta última parte, donde tenemos las voces, pues por un lado, de un maestro que laboró en la comuna durante muchos años y por otro, también de una lideresa que durante las últimas décadas pues ha acompañado muchos procesos de formación con niños, jóvenes y adultos. Entonces, quedémonos con esas resonancias. Doña Graciela nos dice, abonamos paz a la incertidumbre, sembramos vida en colores para quitarnos el sinsabor de la zozobra que nos está dejando la guerra. La 13 es hermandad y nunca más impunidad. Es una lideresa que vive en Pradera Alta, que es uno de los sectores de la comuna. Y el profesor Gabriel, que trabajó durante más de 20 años en la institución educativa La Independencia, que en el barrio El Salado, nos dice, he abonado a la paz en la comuna 13, enseñando a mis estudiantes que a través del esfuerzo, el respeto a sí mismo y a los demás, se construye una mejor sociedad. Entonces, vemos en esta realización audiovisual pues diferentes posibilidades de comprensión de eso que tiene que ver con la memoria. Ahora bien, pues quisiéramos aportar también algunos elementos en términos de la contextualización para poder dimensionar por qué son tan importantes estos procesos con las comunidades, con los escenarios educativos en estos territorios que han sido afectados por la violencia. Pues de manera particular sabemos que la ciudad de Medellín ha sido uno de los episodios pues de repertorios bastante violentos a lo largo de las últimas décadas y que allí pues han tenido injerencia una cantidad de actores, de fenómenos sociales, políticos, pues que definitivamente han hecho que cuando evoquemos esta ciudad tengamos que remitirnos también a esas memorias tristes. Entonces, ¿qué es acaso lo que ha pasado en la comuna como para poder comprender el valor de estos relatos, ¿cierto? Entonces acá rápidamente pues como un poco de contexto al respecto. Son múltiples causas las que han llevado, digamos, como a estos fenómenos de la violencia en la comuna, pues por un lado sus características topográficas y la ubicación estratégica. La comuna está, digamos, como poblada desde una diversidad de personas que han venido llegando allí, sobre todo a partir de los años 70, 80, muchas de ellas desplazadas por la violencia, sobre todo de Chocó, desde Urabá. Entonces se asentaban allí en unas condiciones pues bastante precarias, ¿cierto? Entonces construían unos asentamientos que no atendían a unos patrones urbanísticos regulares, ¿cierto? Entonces eso ha hecho que en la comuna podamos ver, digamos, como un conjunto de barrios donde para muchos de ellos pues hay dificultades de acceso, la única manera de llegar hasta allí es a través de unas largas escalinatas o unos estrechos viaductos. Entonces esa ubicación pues era bastante estratégica para los actores armados porque favorecía lo que tiene que ver con la clandestinidad. Ha habido también, digamos, como unas condiciones económicas bastante deficitarias, ¿cierto? Si no se cuenta con esas condiciones de vivienda dignas, con esas condiciones de salubridad, también en términos, digamos, como de esa solvencia económica es bastante precaria. Entonces, bueno, eso hace también, digamos, que las formas de vida sean bastante complejas. Hay un correlato también allí que tiene que ver con esa precariedad de la presencia del Estado, ¿cierto? Una ausencia que se ve reflejada, pues, no solamente en relación con el tema de la autoridad, sino también en lo que tiene que ver, digamos, como con el cumplimiento de estos derechos humanos y sociales, y que cualquier gobierno, pues, debería ser garante de ello.
y unas conflictividades sociales que no necesariamente pasan por una violencia directa o una violencia armada, y que tienen que ver con esas diferencias que no han podido resolverse, por ejemplo, por la vía del diálogo o por la vía de la reconciliación, ¿cierto? Y que han dejado allí también pues heridas o más bien deshilados muy complejos en términos del tejido social. Y una cuestión allí, pues a propósito de todo esto que hemos mencionado, es que ha sido entonces una zona favorable para unas disputas territoriales en las que se han enfrascado diferentes actores armados. Podríamos decir que ahí podemos asistir a una síntesis de lo que es el conflicto armado en Colombia, porque a partir de los 90, pues de ese tiempo para acá, sobre todo entre los 90 2003, pues pasaron todos los actores armados, por ejemplo, las milicias, la guerrilla, los paramilitares. La injerencia del Estado fue muy fuerte también en ese propósito de recuperar una soberanía perdida, digamos, como en los años precedentes, y recordemos que allí se llevaron a cabo justamente pues muchas operaciones militares, sobre todo en 2002, y las más conocidas son Mariscal Orión. Esta última es asumida, digamos, como una de las operaciones militares urbanas más letales del país. Todo esto, como hemos mencionado, ha hecho entonces que ese tejido social se rompa, que sea un territorio también donde se ha convivido con el miedo, que se ha convivido también con la muerte, con la desaparición. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, unas imágenes que nos llevan también como a esto. Entonces, por eso el valor de experiencias como esta, ¿cierto? Son experiencias entonces que nos permiten pensar también o asociar o una idea de la memoria que tiene que ver justamente con las formas de participación, que en este caso a través de esta parte o este apartado de la realización audiovisual que les compartimos, tiene que ver con la manera como distintas generaciones, porque allí vemos como niños, niñas, jóvenes, maestros y maestras, líderes y lideresas de distintas edades, confluyen justamente en un manifiesto por la paz, y un manifiesto que está asociado a la metáfora de la siembra. Es muy especial esa metáfora porque habla también de lo que tiene que ver con la tierra, ¿cierto? Una tierra que vuelve, digamos, como a sus orígenes, que vuelve también, que recupera ese sentido de imagen de casa, de acogida, de la posibilidad de tejer allí también unas habitancias, unos lazos sociales, ¿cierto? Y que se cultiva, pues aparte de la siembra, también desde otras formas de lo artístico que tienen que ver, por ejemplo, con la música, o que tienen que ver con el graffiti o con la serigrafía, ¿cierto? O con el teatro, como cuando quienes intervenían allí, que son líderes, lideresas, por ejemplo, de la corporación Recreando, ¿sí? Entonces, pues animan todas estas posibilidades también con distintos grupos de niños, niñas y jóvenes. Partimos de la idea entonces de que estas poblaciones que han sido oprimidas, que han sido violentadas, también agencian unas formas de resistencia desde sus cotidianidades que tienen un valor muy valioso, y que allí está puesto ese diálogo, ¿cierto? Esa conversación, por ejemplo, entre comunidades, entre academia, entre saberes académicos y populares. Acá no establecemos como ninguna jerarquía, sino que asumimos que es justamente desde esa construcción colegiada donde podemos atender a esa apuesta por construir, digamos, unas condiciones de vida más justas, más igualitarias en términos de derechos humanos y sociales, pero divergentes también en las formas de pensar y en las distintas sensibilidades que se despliegan allí. Ahora, para ahondar entonces en estos horizontes frente a las maneras como entendemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la memoria y la relación con los territorios, y la atención también con los periodos de violencia que hemos vivido en la historia reciente del país, vale la pena entonces traer a colación estas enunciaciones y partir también para ello de esta imagen de Óscar Muñoz. Es un artista payanés que ha vivido durante mucho tiempo también pues en la ciudad de Cali, y que se ha movido en diferentes prácticas artísticas que tienen que ver con la fotografía, que tienen que ver también con la instalación, con los grabados, entre otros. En esta serie, por ejemplo, la técnica que vemos son unos retratos impresos a través, por ejemplo, de la fotoserigrafía, ¿sí? Y eso está muy relacionado con la memoria. O sea, acá hay una metáfora muy especial, porque realmente estos rostros, que son obituarios además, obituarios de desaparecidos, adquiere sentido es cuando alguien pone su aliento allí. Es cuando ese espectador se implica en esa obra de arte y le da vida, ¿cierto? Y allí hay una significación muy especial en términos de cómo estas posibilidades de la memoria adquieren vida, adquieren sentido y adquieren aliento
cuando alguien es capaz de encararlas y cuando alguien es capaz de recuperarlas. Vale la pena entonces que nos podamos situar en esta primera enunciación que tiene que ver justamente con recomponer. A propósito, recordemos que en el título de esta sesión, esa primera parte dice contracaras en el espejo. Entonces esas contracaras nos llevan también a esos reversos y a esas otras maneras de entender lo que es el tema de la memoria, sobre todo de la memoria del conflicto, la memoria de la violencia, pero también esos contrarrelatos que nos hablan de otras posibilidades de la recordación. Entonces, recomponer los espejos rotos o cuando las vías cuentan. Cuando las vías cuentan, por supuesto, en un doble sentido, ¿cierto? Son vidas que narran, pero son vidas también que son importantes, ¿cierto? En términos de Judith Butler, serían unas vidas que son vivibles, ¿cierto? En términos de Rancière, serían unas vidas que son contadas dentro del espacio de los incontables. Asumimos la memoria entonces como una emoción política frente al olvido, frente a la apatía y frente al ultraje, ¿cierto? Cuando hablamos de emoción política, hablamos también de una actitud contestataria frente a unos relatos que han prevalecido sobre otros, frente a unas historias que han sido olvidados o también que han sido, digamos, poco conocidas porque no ha habido, digamos, como un interés y la respuesta frente a ello es de apatía, por ejemplo, ¿sí? Y es una reacción también frente al ultraje. Es muy valiosa la introducción que hace Gonzalo Sánchez en el informe Basta Ya, cuando hace alusión a la memoria también como una forma de rebeldía, ¿cierto? Una forma de rebeldía, por ejemplo, frente al acallamiento que se impone o frente a ciertas miradas oficiales o convencionales, pues a quienes no les interesa o a los que no les interesa que hagan carrera justamente otros contrarrelatos. Entonces, por eso esa posibilidad de recordación también como un gesto político frente a lo que se ha impuesto en materia de relatos. Justamente por ello hablamos en diálogo con Pollack de unas memorias subterráneas y unas memorias oficiales. Esas subterráneas tienen que ver con esas memorias que han sido construidas por las minorías, por los excluidos, por esas voces que han estado marginadas de la esfera pública, del ámbito social y de las distintas formas de participación, pero que también tienen unas vidas que cuentan, o sea, que también tienen unas vidas que relatan. Y esto puesto en tensión con las memorias oficiales, es consabido que las memorias pues se mueven en una guerra de relatos, ¿cierto? Para un mismo hecho, pues hay una cantidad de versiones, ¿cierto? Por ejemplo, el caso reciente de lo que ocurrió con esa masacre de Putumayo nos habla de eso. Y muchos otros acontecimientos pues a los que hemos asistido en la historia reciente del país. Entonces, memorias subterráneas también, como esas que también afloran, ¿cierto? Es muy interesante esa imagen de lo que está soterrado, pero también de lo que aflora, justamente como respuesta a esas memorias que se quieren imponer, ya sea desde los gobiernos o de ciertos grupos que están interesados en que se mantenga una memoria nacional. Allí, por ejemplo, hay una película que es muy interesante, una película argentina que se llama justamente La Historia Oficial, donde tenemos a una profesora que es la protagonista y que en sus clases de historia quiere impartirle a los estudiantes una versión de lo ocurrido allí, por ejemplo, con el tema de las dictaduras o con otros periodos históricos de Argentina, pues una visión particular. Pero justamente la película también nos muestra ese contrarrelato de unas abuelas de la Plaza de Mayo, recordemos, ¿cierto? Este grupo de mujeres que a propósito de ese saqueo, ¿cierto?, que hace esa dictadura militar de los afectos porque le roban los niños, robaban los niños o los vendían, en fin, entonces por eso ellas pues han pasado, digamos, como a nuestra memoria reciente como unas antígonas contemporáneas que no han renunciado a esa posibilidad de buscar a sus seres queridos. Es un referente cinematográfico bien interesante para dimensionar eso que tiene que ver con esa tensión entre memorias subterráneas y memorias oficiales. Hay algo muy importante acá, y es que siempre surge una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué es necesario recordar el conflicto? ¿Por qué es necesario recordar el dolor? ¿Qué sentido tiene que nos adentremos, por ejemplo, en esos relatos trágicos? Justamente por ello, ¿cierto? O sea, porque son historias que han sido vividas también por distintos seres humanos en condiciones muy complejas y que justamente si asumimos la memoria también como una construcción ética, ese relato también merece ser contado y también merece ser oído. Por eso, digamos, como a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que ha pasado en Latinoamérica con todas las dictaduras del Cono Sur y en Colombia con nuestra historia reciente, han aflorado unos testimonios que tienen un valor enorme porque atienden
de alguna manera también a esa necesidad de narrar. Puede ser muy doloroso, pero es a partir también de eso que se ha deshilachado, de esos dolores que siguen allí vivos, donde se puede construir otra posibilidad, como se mencionaba ahora desde Teorov, de memoria ejemplar, de restitución, por ejemplo, de las expectativas de vida. El horror también, ¿cierto? Porque esas vidas, digamos, como que hacen parte también de esas cicatrices o esas vidas que están allí también, digamos, como con su dolor, tienen derecho a inscribirse en una instancia social. Yo creo que el relato permite también, aparte del despliegue de esas singularidades, ese diálogo con lo social. Y la posibilidad de encontrar allí no solamente un relato trágico, sino esos pequeños destellos o esas bellezas que acompañan también la vida y que de alguna manera han servido de consuelo también para todas las víctimas, las personas que han sufrido el conflicto, que en últimas pues somos todos y todas. Finalmente, un asunto asociado a la memoria que es fundamental también tiene que ver con la necesidad del duelo, que está muy ligado también al asunto de la reparación. Judith Butler, cierto, que es esta filósofa política contemporánea, pues habla mucho de lo que tiene que ver con las vidas precarias, a partir de lo cual pues todos los seres humanos nos asumimos como vulnerables, ¿cierto? Y esa vulnerabilidad, sobre todo en estos contextos de opresión, pues yo creo que justamente lo que hace es elevar el nivel de riesgo. Entonces siempre estamos como con una herida abierta en términos de lo vulnerables que podemos ser. Y cuando se trata, digamos, como de conflicto, pues justamente hay muchas heridas abiertas. Entonces de ahí que ella habla también del poder del duelo y de la necesidad de que eso se haga público. Lo mismo va a mencionar también la socióloga María Teresa Uribe, o sea, dice que es realmente cuando se cuentan esas verdades y se hacen públicas, es cuando podemos asistir, digamos, como a esta experiencia de la reparación. Y es la posibilidad, como vamos también a ver en algunos otros ejemplos de memoria, de esos procesos, digamos, como de resarcir y de volver a construir otros horizontes de sentido. Con estas imágenes queremos compartirles también, pues a propósito de la Comuna 13 y todo lo que ha ocurrido allí en términos de estas memorias, la manera también como estos conceptos, insistimos, adquiere sentido, no porque vamos de ellos a los territorios, sino porque los territorios también nos permiten volver a ellos y llenarlos de otras significaciones. Entonces acá, por ejemplo, vemos las distintas materialidades que adquiere la memoria, desde la fotografía, ¿cierto? Esta imagen de la escombrera, que es ese lugar también tan misterioso y ambiguo que está en la Comuna 13, y que al fondo vemos como esa herida que sigue abierta allí, porque, bueno, lo que se plantea, una hipótesis que tiene bastante asidero, es que allí fueron a parar con muchos de los desaparecidos que tuvieron lugar en el marco del conflicto armado, ¿cierto? Sobre todo en esta época de principios de siglo. Y vemos también la posibilidad de la ilustración en un museo escolar de la memoria, la posibilidad del grafite, por ejemplo, con todos los grupos de jóvenes que hay allí. Esta obra de Clemencia Echeverry, esta artista, ¿cierto? Que a partir de duelos lo que hace es recuperar también algunos recortes de prensa relacionados con las denuncias y las búsquedas que hacen las víctimas de los desaparecidos, y pues a partir de allí hacer una mediación estética para subrayar la manera como esas memorias subterráneas de las que hablábamos, pues siguen justamente llenándose de nuevos aludes y nuevos aludes, porque hay muchos interesados en que no se descubran y en que no salgan a flote pues muchas verdades, ¿cierto? Entonces por eso esa alusión también ahí a la tierra es tan importante. Y una producción más reciente que es de Pablo Montoyas de 2021, que es La sombra de Orión, y es la manera también como desde la literatura se vuelve a toda la historia de la violencia en Medellín, inspirada también en la Comuna 13, y la manera pues como se plantea que una sociedad violenta es una sociedad enferma, y por eso la necesidad de la curación, por eso la necesidad de la terapia, y por eso la necesidad de tramitar esos hechos traumáticos, y sentido alguno el relato y la memoria resultan fundamentales para ello. Digamos que avanzando también en estas otras construcciones conceptuales y estas reflexiones alrededor de la memoria, aquí hay una pregunta también que se teje en relación con la transmisión generacional de la memoria, y de allí pues que hablemos de mirar al pasado como en un espejo enmascarado, que es muy interesante este juego entre el espejo y la máscara, que recuerda también un cuento de Jorge Luis Borges, por esa relación dicotómica que se puede establecer entre ambas, ¿cierto? El espejo es aquel que refleja el rostro, la máscara es aquella que lo oculta. El espejo nos pone frente a la mirada, a la propia mirada, pero la máscara nos pone frente a la mirada de otros. Entonces, en ese juego de ocultar y revelar, pues vamos a pasar revista por un poco esas relaciones, esos vínculos afectivos con el pasado,
por lo que supone la transmisión generacional en esas triples relaciones de lo intergeneracional, lo intrageneracional, lo transgeneracional, y en función también de lo que permite esas mediaciones estéticas y simbólicas, como lo señalaba también la profe Erika, para la construcción de una memoria colectiva en esos marcos amplios de la memoria. Quiero entonces que continuemos con esta conversación a partir de la siguiente diapositiva, que nos muestra el ejercicio de unos jóvenes con unas máscaras. Y esos jóvenes con esas máscaras nos están contando algo. El ejercicio que les proponíamos a ellos consistía en que eligieran una máscara de un color. En este caso, la verde implicaba que contaban allí pues un dolor, algo que les generaba ira o indignación. La blanca implicaba contar algo que les generaba temor. Y aquí pues nos encontramos con distintos enunciados, ¿cierto? Hay un chico que habla del dolor a recordar su pasado, de momentos que no quiere recordar. Otra chica habla del dolor a sobrepensar que puede pasar lo que pasó. Otra chica nos habla del temor a perder la memoria. 3 más nos hablan de otras situaciones que tienen que ver con el acoso, el rechazo y la discriminación. Los enunciados de estos jóvenes nos permiten entender que la memoria se juega en procesos afectivos y en procesos cognitivos, mediante los cuales se internaliza el pasado, pero sabemos que ese pasado no solamente tiene que ver con el ayer, sino con el hoy y con el mañana, más aún. Aquí podríamos recordar, a propósito de ese vínculo afectivo con el pasado, podríamos mirar el enunciado de este joven que dice que hay un dolor a recordar su pasado, momentos que no quiere recordar, y que eso le permitiría deducir que hay un legado de historias abiertas, de historias que no han cicatrizado, que siguen generando dolor en este chico, que aunque se niega a recordar los recuerdos, por lo que dice, parece que afloran y generan ese dolor que él quisiera evitar. Pero también hay unos dolores que, digamos, pueden estar más vinculados con un presente quizás, o con unas historias personales, que no porque sean personales o individuales quiere decir que no estén exentas de la complejidad de lo que supone la misma condición humana, ¿cierto? Cuando nos hablan de acoso, de rechazo, de discriminación, y justamente, digamos, en momentos adolescentes, hay un temor muy fuerte al rechazo y a la discriminación, y quizás eso te llevaría a pensar que han vivido parte de esas experiencias que expresan como dolor y como temor. Y en ese sentido vale recordar aquí las palabras de Marianne Rich cuando habla en un libro que se llama La generación de la posmemoria, de cómo hay unos movimientos sociales, entre ellos también incluidos el feminismo, que pues ponen un énfasis en una perspectiva también de hacer memoria, que abren pues el afecto, la representación, lo físico, lo privado y lo íntimo, para que puedan ser tenidas en cuenta en calidad de cuestiones históricas, puesto que ponen un énfasis en lo cotidiano y se muestran justamente sensibles a esa vulnerabilidad específica de las vidas atrapadas en catástrofes históricas y también esos efectos diferenciales que genera el trauma. Es decir, hacer memoria implica, claro, mirar esos acontecimientos del pasado, que son también herencias que se legan a estas nuevas generaciones, pero también implica mirar esos dolores del presente, que también están tejiendo y marcando huellas en cada una de estas subjetividades. Digamos en ese sentido que poder ser sensibles a esas historias, esas vulnerabilidades de estas vidas humanas, llevaría a pensar lo que dice Melish cuando habla de una memoria narrativa, ¿cierto? Dice de una manera muy bella, en el que el ser humano es oyente de las voces excluidas de la historia. Creo que también hacia allá apunta esta perspectiva de la línea y de la memoria. Otra de las jóvenes en esta imagen de las máscaras, Eri, la puedes poner, la siguiente, dice, dolor a sobrepensar que puede pasar lo que pasó, diríamos, temor a que el pasado se haga futuro. Y esta afirmación, que es una afirmación llena de implícitos,
permitiría reconocer que quizá esta joven tiene conciencia de eso que vivió su territorio. Ese territorio es el municipio de Nariño, Antioquia, que vivió varias tomas guerrilleras, y en las que una de esas tomas guerrilleras, la guerrilla tuvo el poder político y administrativo del municipio por cerca de un año. Esto fue en el periodo de Andrés Pastrana, cuando Andrés Pastrana cedió algunos territorios justamente para hacer procesos de negociación con la guerrilla. Y este pueblo estuvo todo un año a merced de la guerrilla. Y diríamos entonces que esta afirmación de la joven, hay algo allí como de esa conciencia de esa violencia que vivió su territorio, y una conciencia que puede ser construida en un diálogo generacional, ¿cierto? En un diálogo que puede ser intergeneracional, que es ese que se construye entre padres e hijos, diríamos en un ámbito más del orden familiar, o que puede ser una conciencia intergeneracional, que es aquella que se construye con sus contemporáneos, con sus compañeros, con quienes comparte territorios, pasos y tiempos, o puede ser incluso una conciencia que deriva de una identificación transgeneracional. Y cuando hablamos de esa identificación, esos diálogos transgeneracionales, que estamos hablando de unos marcos sociales más amplios, a esos relatos familiares, que están expresados también en mediaciones simbólicas y que apuntan justamente a una memoria política y cultural, ya no solo una memoria personal, una memoria familiar, sino una memoria, digamos, en sentido más amplio, que por supuesto comprende ese ámbito de la memoria familiar y personal, pero que la pone en escena de la discusión social. Y en ese sentido, como lo señalaba también ahora la profesora Erika, las mediaciones estéticas tienen un lugar muy importante, desde el cine, desde la pintura, desde la música, el teatro, la literatura, la fotografía, la escultura, las instalaciones, el performance. Son esas mediaciones estéticas las que permiten también hacer narrable, ser comprensible, ser apropiable y reflexivo también todo este saber en relación con la memoria histórica, con el conflicto armado, con las distintas memorias que se juegan en este sentido, ¿cierto? Porque aquí hablamos de unas memorias de sufrimiento, como señalaría el Basta Ya, pero también hablamos de unas memorias de resistencia, o unas memorias de liderazgo, o esas memorias que se van tejiendo entre lo subterráneo y lo oficial, entre las memorias subterráneas y las memorias oficiales, pero que también apuntan justamente a la resistencia, a la defensa de los territorios. Y en ese sentido, estas mediaciones artísticas, el arte como en toda su expresión, en toda su expansión simbólica, permitiría también aportar a esa memoria colectiva para comprender esas complejas tramas y timbres que se juegan en ese devenir histórico, digamos, para nuestro caso, del relato colombiano. Estas mediaciones estéticas nos ayudan, es muy interesante porque estas mediaciones estéticas nos ayudan a recordar lo que nosotros no hemos vivido. De allí también este concepto de posmemoria que señala esta escritora europea, creo que es rumana, alrededor de la posmemoria, ¿cierto? Es decir, cómo se construye memoria, cómo construyen memoria, cómo se hereda el trauma a las generaciones que no vivieron directamente esos episodios y estos eventos de catástrofes históricas. Cómo reciben esas herencias, cómo las apropian, cómo las interrogan y cómo también se permiten construir alrededor de ellas. En ese sentido, entonces vale la pena recordar pues, que la memoria, si bien está hecha de recuerdos, ahorita la Erika cuando leía el libro álbum inicial había una expresión muy bella que decía que los recuerdos también son como cuentos. Entonces, la memoria no solamente está hecha de recuerdos, también está hecha de olvidos, pero también está hecha de imaginaciones, también está hecha de creaciones. Néstor Brownstein diría que es un relato enriquecido con la imaginación y enriquecido también con la creatividad. Esta sensibilidad que permite también imaginar eso que no vivimos, ayuda también a comprender y a vincularnos también emocionalmente con eso que presentan estos relatos. Yo creo que allí también, insisto, como la potencia que tiene el arte para comprender esas producciones de la historia desde una distancia que nos da el no haber vivido los acontecimientos, pero también de esa responsabilidad social que supone hacernos herederos de esa historia que pasó, que sigue pasando y que queremos que no
siga afectando como a los territorios. Maurice Harvard plantea también aquí el lugar de la memoria colectiva, como esa memoria colectiva que se va tejiendo justamente en ese ejercicio de transmisión generacional, y una memoria colectiva que se crea alrededor de unos marcos sociales. Esos marcos sociales implican justamente que estamos en relación con otros grupos humanos, con otros y con otras. En ese sentido, pues, pensar la memoria implica pensar ese vínculo social. Diríamos que la memoria es ante todo vínculo social, porque recordamos con otros y recordamos también para otros y recordamos también en función de unos usos y unos sentidos sociales. Estos recuerdos se articulan aquí también con la pregunta por cómo hacer comunicable esa memoria. Ya lo decíamos, el arte es uno de esas herramientas, una de esas mediaciones que posibilita también comprender, acercarnos a esa comprensión de ese pasado histórico. Y esa pregunta por cómo hacer comunicable, cómo hacer transmisible la memoria es una pregunta que se hacen muchos de los teóricos que abordan estos temas de memoria. Uno de ellos, Elizabeth Jellin. Por favor, Erika, pasamos a la siguiente diapositiva. Elizabeth Jellin dice, esta cita que me parece que tiene una relevancia importante para esto que estamos hablando en relación con la transmisión de la memoria y con legar justamente esos aprendizajes y saberes de estos pasados históricos recientes. Ella dice, para poder transmitir los sentidos del pasado hay al menos dos requisitos. El primero, que existan las bases para un proceso de identificación, para una ampliación intergeneracional del nosotros. El segundo, dejar abierta la posibilidad de que quienes reciben le den su propio sentido, reinterpreten, resignifiquen y no que repitan o memoricen. De hecho, cuando se incorpora el nivel de la subjetividad, no hay manera de obturar reinterpretaciones, resignificaciones, relecturas, porque la misma historia, la misma verdad, cobra sentidos diversos en contextos diferentes. Y la asociación de cohortes o generaciones implica irremediablemente la creación de nuevos contextos. Digamos, en función de esto que nos plantea Jellin, digamos que estos trabajos de memoria no se cierran sobre fechas, datos y verdades históricas, sino que abren la puerta para creaciones narrativas inéditas, para que esas nuevas generaciones no solamente se asuman como herederos de una historia, sino más aún como protagonistas de otras creaciones, protagonistas también de sus propias realidades. En ese sentido, generacionalizar la memoria, como lo plantea Sánchez-Miters, implica crear justamente ese enlace entre estas generaciones que han vivido parte de este conflicto y que tienen la legitimidad del testimonio, pero esas nuevas generaciones que en cambio tienen esa libertad creativa y expresiva que surge de esa experiencia en ausencia de esos acontecimientos directos. En ese sentido, reiteramos que la memoria, como lo decíamos al principio de este espacio, no solamente es algo que tiene que ver con el pasado, sino más aún con el presente y con esa construcción de horizontes de futuro. En ese sentido, en la siguiente diapositiva podemos ver también eso que nos dicen los jóvenes frente a esas construcciones que ponen allí en sus máscaras, que no solamente tienen que ver con esa construcción histórica, comunitaria y social, sino también con su lugar en ellos, en esos territorios. No se logrará leer muy bien, pero bueno, les cuento, este joven dice que le teme el constante paso del tiempo, a la decadencia de los valores, a una monotonía deprimente, a la ausencia creativa. Y la chica dice, le teme a no encontrar luz, a limitarme, a enfrentarme a mí misma, a que vean lo que siento, a no vivir bien. No podría decir que en términos generales es una preocupación, una ocupación de su presente como jóvenes en un municipio situado, que también se preguntan por sí mismos en función de una comunidad, tal vez en función de esa necesidad de transformar unas herencias que han perpetuado la guerra y las violencias. Recordemos lo que decía al principio de esta chica, me parece muy bello, muy potente lo que ella decía, dolor a sobrepensar que puede pasar lo que pasó. Es decir, la necesidad también de transformar esas herencias en función de un nunca más, en función de unas sociedades más equitativas y justas. Pues bueno, acá hay
algo muy interesante, ¿cierto? Estábamos hablando de Nariño, Antioquia, con esa experiencia que la profe Diela nos refiere en este trabajo que se ha venido realizando con los jóvenes y con esa posibilidad también a través de ellos y ellas de volver a esos dolores, ¿cierto? Pero también a esas formas de reivindicación de la vida. Y acá queremos traer a colación también una experiencia, en este caso, de Nariño, ¿cierto? Este departamento de Colombia que, pues tristemente también a veces nos llegan noticias de este territorio asociadas a la violencia, ¿cierto? Entonces pensamos, por ejemplo, en Tumaco, que es un municipio pues de una riqueza enorme en términos culturales, hídricos, diversos entre otros, pero también es verdad que ha estado allí el asedio de la violencia, que es como una fiera dormida que de pronto despierta y saca sus garras. Y también otro municipio pues que ha sido bastante afectado tiene que ver con Samaniego. Pero ¿sobre qué queremos llamar la atención en esta parte? Justamente sobre el lugar de la educación y sobre el lugar de la escuela, ¿cierto? Si nos asumimos también desde ese compromiso ético en relación con la construcción de estas memorias, que está sobre todo muy ligado, ¿cierto?, a la idea o a la apuesta de una vida más justa, de una posibilidad de construir paz, ¿cierto?, de seguirle apostando a esa vida vivible que mencionábamos al inicio con Judy Butler. Pues bueno, entonces allí las escuelas y el campo de la educación en general tienen unas responsabilidades enormes. Vamos a compartir un pequeño video de una experiencia de un museo escolar que se lleva a cabo en la institución educativa Policarpa Salabarrieta, que lidera una de las maestras, de manera particular del área de ciencias sociales, pero que hay una integración bien interesante alrededor de las memorias en Samaniego, Nariño. Institución Educativa Policarpa Salabarrieta, municipio de Samaniego. Tiene como objetivo la reconstrucción de la memoria histórica en el marco del conflicto armado del municipio de Samaniego a través del Museo Escolar Recuerdos de Mihuayco. El proyecto se está realizando en las siguientes líneas de trabajo. La primera línea es formación, donde hemos recibido capacitaciones en museos escolares de la memoria. Formación de las y los estudiantes en memoria histórica, metodologías para la reconstrucción de memoria en entrevistas, testimonios de vida, técnicas de recopilación de documentos, escritura y fotografía, capacitación en archivos de la memoria para salvaguardar los cuadernos de ruta del año 2017-2018, fotografías, diarios, manuscritos, actas, documentos, etc. La segunda línea es la documentación de historias en los cuadernos de ruta. Nosotros los estudiantes recopilamos las historias y testimonios. También hacemos después la revisión del cuaderno de ruta de la memoria. También hemos recopilado fotografías, diarios y manuscritos. Desde el Museo de Memoria, nosotros los estudiantes construimos memoria histórica, involucrando a docentes, estudiantes, familiares, amigos, víctimas y todos los demás participantes, haciendo que ellos reflexionen acerca de este conflicto armado y no se quede solo en el texto escolar, para que, así como ellos lo reflexionan, impacte esto en su vida cotidiana. También nosotros los estudiantes aportamos mucho a este tema y nos volvemos también gestores de paz. La última línea es la proyección a la comunidad, todos podemos hacer memoria. Nuestro museo escolar tiene como lema, dejando huellas, reviviendo sentimientos y comenzando de nuevo. Aquí en nosotros, en los lugares de memoria, fortalecemos la memoria colectiva en nuestro municipio. Para tal efecto, se identificarán lugares emblemáticos y simbólicos de la región que simbolicen y evoquen hechos de violencia penetrados por los grupos armados al margen de la ley y que significan la resistencia al olvido por parte de las personas que han sufrido los horrores de la guerra y el conglomerado social. De igual forma, representan una medida de satisfacción en el sentido de que se busca resguardar y fortalecer espacios que involucren a la comunidad, mediante los cuales se pretende transmitir y perseverar la memoria. La metodología aplicable para el acto conmemorativo se realizará a través de actos lúdicos y pedagógicos, en los que participarán víctimas del conflicto armado, estudiantes, organizaciones sociales y comunidad en general.
En los lugares emblemáticos se efectúan actividades artísticas y culturales que plasman hechos trascendentales que marcaron la historia de Samaniego y que requieren ser visibilizados y protegidos a través de la memoria con el fin de evitar la repetición y el olvido. Se utiliza el museo como herramienta pedagógica para el área de ciencias sociales. Sin embargo, es posible retomar no solo para el aprendizaje de esta, sino para las distintas áreas como lengua castellana, donde se realizan poesías, cuentos, redacciones, cortometrajes y narrativas de las víctimas del conflicto armado samanieguense, compiladas por los estudiantes que pueden ser leídas en las clases de español. Además, narración de las historias de la pieza Biblioteca Arbol en historietas, tomando como ejemplo la pieza de las figuras de la infancia en la que otros estudiantes cuentan sus percepciones del conflicto armado en la infancia. Educación artística, murales de la memoria, dibujos y expresiones artísticas. Después de un recorrido por el museo Recuerdos de Mihuayco, los estudiantes transforman en símbolos sus percepciones, emociones e ideas de lo que fue el conflicto armado. Bueno, queremos dejar hasta ahí, no sin antes, pues para darle paso al siguiente punto de llamar la atención sobre varios elementos en esta experiencia. Yo creo que desde el nombre nos está sugiriendo esa relación con lo ancestral. Por ejemplo, cuando hablamos de un museo escolar Recuerdos de Mihuayco. Huayco es una palabra quechua, ¿cierto? Samaniego es conocido pues, con ese nombre, o Huayco, cuando uno lee un poco también pues, como de la historia de Samaniego. Y está muy asociado también a la tradición campesina, ¿cierto? A lo que tiene que ver también con esos tiempos de la fundación de ese lugar. Entonces, recupera una tradición, está en sintonía con el valor de los ancestros, ligado también a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, a las personas que habitan el municipio. Entonces, es una escuela que no está de espaldas al mundo, ¿cierto? Yo creo que acá a lo que asistimos es a una visión de educación, a una visión de pedagogía, de currículo, por ejemplo, desde una perspectiva crítica que está lejos de interesarse en seguir reproduciendo unas formas de subalternización o unas memorias oficiales, ¿cierto? Que quiere también que esas vidas, que esas biografías que llegan allí a las aulas sepan de su historia, sepan también de esos hitos, ¿cierto? Pero también de la forma en que definitivamente el pasado no nos determina para siempre, sino que se pueden generar las fisuras y se pueden generar grietas. Por otro lado, pues también el ejercicio investigativo mismo, ¿cierto? Es una escuela que en sus múltiples aperturas permite ese encuentro con las comunidades. En las imágenes veíamos a los visitantes, donde hay por supuesto padres de familia, otras personas pues como cercanas a las instituciones, y pues lo que se da allí también son unas visitas periódicas que permiten el acercamiento a este museo. En unos encuentros pues que hemos llevado a cabo también con maestros, partimos de la convicción de que no se trata solamente de centrarnos en las memorias locales, sino de expandir esos diálogos, y que es a través de esas dialogicidades expandidas donde podemos encontrarnos en nuestros dolores, pero también justamente en esas resistencias, para animar una posibilidad de memoria mucho más amplia y de mayor alcance. En ese sentido, entonces, la posibilidad de conversar, por ejemplo, con esta profesora de Samaniego a partir de su experiencia, pues ha sido muy valiosa también, digamos, como en ese diálogo que se han establecido con profesores de Caquetá o con profesores de Cesar, todos esos territorios muy, muy afectados por la violencia, pero yo creo que aquí, mientras podamos mantener una comunidad magisterial, narradora y conversadora, habrá una posibilidad de esperanza para poder torcer estos destinos trágicos, ¿cierto? Estos destinos fatales. Entonces ahí, pues digamos como un ejemplo de otro lugar de memoria y que está muy ligado también a lo que puede hacerse desde el campo pedagógico, desde la formación y desde las escuelas en diálogo con las comunidades. Vamos entonces a avanzar a nombrar pues como otras de esas experiencias que podemos encontrar en el ámbito local y nacional. Sí, esa experiencia del Museo Escolar de la Memoria recuerda este otro Museo Escolar de la Memoria de la que se hablaba en el video inicial de la institución educativa Eduardo Santos, y otras memorias y otras experiencias comunitarias en Antioquia y en otros lugares también del país, ¿cierto? Costurero de la Memoria en Sonsón, los museos, el Museo del Nunca Más en Granada, la Casa Museo de la Memoria aquí en Medellín, que tiene una programación también muy variada, muy bella y muy sencilla también para acercarnos
a distintos matices para comprender este conflicto armado, también el Centro de Aproximación a la Reconciliación de San Carlos. Son como diversas experiencias comunitarias que se suman a otras más de las que muchos nosotros hemos escuchado, las tejedoras de Mampuján, las cantadoras de Bojayá, las madres de Soacha, esa experiencia también nueva pues, relativamente reciente, la Casa Amalfitana de la Memoria, como distintas iniciativas de memoria que vienen tomando fuerza también en el país, que justamente van en consonancia con eso que nos hemos planteado como ese horizonte ético y político en los procesos de formación, procesos éticos y políticos que nos llevan, digamos, a considerar esa importancia de formar a las nuevas generaciones como conocedoras del pasado, en ese reclamo también del reconocimiento del pasado como una parte indispensable del presente, como unas herencias que están inscritas en la subjetividad, en el territorio, en los vínculos, como heridas en algunos casos, como cicatrices en otros, que es necesario comprender también para transformar y para seguir tejiendo, digamos, otros horizontes de futuro. Bueno, vamos a entrar ya pues como a esta última parte, como algunas conclusiones en términos de esos retos y de esas agendas que es importante que sigamos animando desde el campo educativo, desde la cultura, y les proponemos que acá en el chat pues vayan compartiendo si tienen algunas inquietudes o comentarios, luego pues quien desee también participar abriremos los micrófonos para ello. Entonces acá esta última parte. Bueno, la idea es pensar entonces un horizonte ético y político pues para los procesos de formación ligados a eso que tiene que ver con la memoria, la construcción de paz, la formación en lenguaje, literatura y en otras áreas. Y bueno, acá pues a propósito de ello una colcha a la memoria que hicieron estudiantes y maestros en una institución educativa de la Comuna 13 en 2018 y todo lo que eso sugiere en términos de impronta, de huella, de singularidad, de construcción colectiva, entre otras. Bueno, y que la invitación es muy, muy a propósito, porque creo que estamos como sensibles ante la educación, ante el lenguaje, ante la formación. Creo que es una pregunta que como maestros de lenguaje debemos también formularnos y construir algunas respuestas alrededor de ellos, ¿cierto? Respuestas que siempre serán provisionales y que siempre estarán, digamos, sensibles a esos contextos en los que estaremos desarrollando nuestras apuestas pedagógicas. Entonces esos retos políticos, éticos y pedagógicos que nos implican estas discusiones tienen que ver, digamos, con esa formación, con esa construcción, con aportar a esa construcción de memoria colectiva, donde las nuevas generaciones también se hagan herederas de ese pasado, ¿cierto? Herederas de ese pasado, para reconocerlo, para reconocer sus improntas en el presente, pero también para construir otros futuros. El grupo de investigación, esta línea escrita al grupo tiene una apuesta muy importante en el trabajo con los territorios, tanto con las escuelas como con las comunidades, con las corporaciones. Vemos allí un trabajo colegiado muy, muy potente y cada vez estamos más convencidos y convencidas de que es en diálogo con los territorios que realmente podemos construir unas elaboraciones epistémicas mucho más justas y más situadas en lo que son, digamos, como nuestras realidades tan quebrantadas, tan complejas, pero no por ello menos esperanzadas. Y en esa pregunta, por esos horizontes que permitiría construir la memoria histórica, la pregunta de ¿para qué hacer memoria? Creo que es una pregunta que siempre hay que mantener abierta, que siempre hay que mantener vigilante. Todorov, por ejemplo, en un texto que se llama Los usos y los abusos de la memoria, plantea expresiones bastante fuertes. Él dice que sacralizar la memoria es otro modo de hacerla estéril. Entonces uno diría, bueno, entonces ¿para qué hacer memoria? ¿Cómo construir un futuro? Porque se puede construir un futuro, un horizonte desde la venganza, desde la retaliación, pero no es ese futuro al que le queremos apostar, ¿cierto? Sino una memoria que sea capaz de activar la acción en el presente, que sea capaz también de luchar contra las injusticias actuales y cotidianas de las que tal vez somos testigos, a veces actores, a veces víctimas, pero también la posibilidad de salir de la singularidad de yo y poder abrazar el sufrimiento de los otros, una mirada, digamos, compasiva también del dolor ajeno. Y en ese gesto compasivo que implica la mirada ética, que implica el cuidado mutuo,
es la posibilidad también de reconocer las distintas singularidades. Mientras que en otros discursos los seres humanos son cifras, o los seres humanos son un dato estadístico frío, ¿cierto? O son unos seres humanos, son unos sujetos que, como dice Rancière, no tienen un lugar en un cuerpo social, no tienen unos roles en ese reparto de lo sensible. Entonces, por eso justamente la posibilidad de recuperar esas espacialidades, esas sensibilidades y esas temporalidades que atraviesan cada una de las biografías, para dar sentido a eso que tiene que ver con el espacio de una cuenta de los incontados. Esto nos parece de una relevancia enorme porque es justamente el contrarrelato, ¿cierto? No es el contarse asociado a un número, es el contarse asociado a un relato. Y es de esa manera entonces que esas que han estado históricamente marginados en los bordes, en las periferias, en la intemperie, adquieren un lugar. Y adquirir un lugar es adquirir una voz, el derecho a decir la palabra, como bien lo planteaba Freire, recuperar también una forma de participación, ¿cierto? En el ámbito social, en el lenguaje, es fundamental también para estas apuestas. A propósito, ¿no? De la idea que sí. En esta apuesta, entonces, la formación en lenguaje y literatura también tiene una responsabilidad importante en esa contribución a la construcción de paz. Sabemos que la literatura nos pone más en función de la comprensión que del juicio, nos pone más al nivel, si se quiere, del psicólogo que del juez, en el sentido en que nos permite reconocer los distintos matices y las complejidades que se juegan en los procesos de violencia, de conflicto armado, y reconocer también esos sufrimientos, poder también empatizar con ellos. Y nos permite también una mirada en esa comprensión de una mirada más amplia de esas situaciones, y más allá de una mirada de víctimas y victimarios, también entender esos distintos matices, esas distintas escalas de grises que se juegan en esas construcciones sociales. La literatura nos permite justamente escuchar esas voces que tradicionalmente nos cuesta escuchar, pero al mismo tiempo reconocer el dolor como un espacio de transformación social. Frente al dolor, frente a las crisis, frente a la ruptura, hay quienes podrían asumir pues definitivamente una visión fatalista, ¿cierto? O quedarse, por ejemplo, en la resignación, en el ánimo diezmado, en la voluntad paralizada, ¿cierto? Pero lo que hemos reconocido en esas distintas experiencias asociadas a la formación, en diálogo con la memoria, en diálogo con la construcción de paz, con una idea de justicia, es también la existencia de un pensamiento crítico y un pensamiento creador, que necesariamente están también en sintonía con la apuesta, digamos, por generar unas prácticas instituyentes frente a eso que ha sido dado, frente a eso que ha sido determinado e instituido, ¿cierto? Entonces es un pensamiento crítico que se atreve también a ir en contravía, a ir en contracorriente. Por eso volvamos al título de la charla, y es lo que tiene que ver con esas contracaras en el espejo. Recordemos eso que es el reverso, ¿cierto? Eso que es el otro lado también de las historias, ¿cierto? Las que cada una, ¿cierto? La mirada que cada uno y cada una puede construir también desde su propia verdad. O sea, acá no hay una única verdad, es una única verdad la que se impone. Y en ese sentido también un pensamiento creador que se despliega en las diferentes posibilidades del arte, pero también la manera como se renuevan los lenguajes, ¿cierto? De un lenguaje opresor a un lenguaje que puede ser, por ejemplo, más edificante. Acudir también a la metáfora es una forma de resistencia frente a ciertas lógicas pues que han sido ya cristalizadas, ¿cierto? Entonces es como la posibilidad de la ruptura, de transitar siempre como en esas zonas desertoras que definitivamente son zonas de creación. También insistimos, no ligadas a una resistencia violenta, sino por el contrario, a una resistencia que es capaz de edificar desde una postura justa y amorosa. Bueno, y a propósito también pues de estos retos en este horizonte ético y político de la formación y el lugar de la literatura como ejercicio de comprensión, de creación y de resignificación, pues queremos finalizar con un poema. Es un poema muy bello. Yo lo retiré porque ya seguro está aprendido y él hacía. No, pero pongámoslo, pero ya está aprendido. Pero muy bonito, bueno, seguramente ya muchos lo conocen. Sí, para que lo veamos. Finalizar con sí, esto. No lo están viendo, ¿no? En la siguiente diapositiva, no, todavía no. Que no quiere pasar.
La rebeldía de la poesía. Bueno, dice así el poema de Piedad Bonet, Las cicatrices. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se encuentra en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Bueno, entonces no sé si en este momento final, pues alguien, por acá, José, había levantado la mano, también Felipe. José, adelante. ¿Puedes activar el micrófono? Sí, hola. Sí, perfecto, muy bien. Hola Erika y hola Diela. Muchísimas gracias por pues, algo tan bello como lo que acaban de compartir con nosotros. Me siento muy feliz de haberlas escuchado. Yo estoy haciendo algo muy parecido a lo que ustedes están haciendo en mi proyecto de investigación y es muy importante y satisfactorio saber que ya otras personas han recorrido un camino pues, muy largo, que yo apenas estoy comenzando y que siento como muchas coincidencias, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, les quería agradecer por esto, por esa fuerza, por ese entusiasmo que transmiten a los investigadores que apenas estamos comenzando con estos proyectos que buscan también rescatar la memoria en las comunidades, ¿cierto? Y bueno, en ese sentido, pues yo tengo tres preguntas y la primera va relacionada con algo que a mí me ha parecido muy difícil y es que encontrar la voz de los sujetos y de las comunidades es algo a mí sí me ha parecido muy difícil en mi labor como docente. Yo trabajo en la comunidad de la Sierra, ¿cierto? Y encontrar a los sujetos que se narren, a los sujetos que se cuenten a sí mismos, un sujeto que tome la palabra, como dice Rudamosí, dice que la toma de la palabra implica la creación de una imagen de sí mismo y en esa medida el sujeto muchas veces no tiene las capacidades, no quiere hacerlo o hay un montón de razones psicológicas por las cuales los sujetos y las comunidades se niegan a tomar la palabra. Entonces la primera es cómo ustedes pudieron digamos, resolver ese problema en el sentido investigativo para que la comunidad misma tomara esa palabra, ¿cierto? Y para que se narrara a sí mismo, porque finalmente yo siento que uno de los objetivos es que ellos se narren también, no que uno como investigador los narre, sino que ellos también se narren. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es que no podemos olvidar que estamos en comunidades. Vea, el tema de la paz, ustedes saben que es una ficción para nosotros. Las personas que vivimos, estamos constantemente en los barrios y en la periferia, sabemos que la desmovilización de los grupos al margen de la ley fue parcial, casi que un montaje que se hizo porque estos grupos continúan en los territorios, con otros nombres, con otras caras, ¿cierto? Pero siguen ejerciendo un control sobre el territorio. Entonces, yo quiero saber cómo ustedes han sido capaces de manejar esos espacios en donde el conflicto evidentemente no se ha ido, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llega uno también a dialogar con eso, a mediar con eso, ¿cierto? Porque en el caso mío es bastante difícil, hay cosas que todavía no se quieren contar, ¿cierto? Y hay unos intereses porque muchas cosas no se digan. Entonces, quisiera saber cómo lo han hecho ustedes. Y por último, quiero saber, bueno, ustedes han hecho referencia a un montón de bibliografía que yo miré ahí lo que pude tomar nota, pero no alcancé mucha. A ver si ustedes podrían de pronto al final compartirnos esa bibliografía que me ha parecido como tan interesante. Muchísimas gracias. Recogemos otras intervenciones. Sí, está bien. Felipe creo que iba a intervenir y luego Carolina. Quisiera saber si me escuchan bien. Listo. Carolina. No, de verdad, agradecerles porque me siento también, al igual que otros compañeros que han manifestado en el chat, con toda esta ponencia llevada al aula de mano de nuestros estudiantes, que son nuestro principal insumo, pues, y nuestro principal objetivo. Y hay algo que se me quedó mucho, fue que llevar cultura a los muchachos. Y eso yo creo que es lo que más la escuela tiene sede en este momento. En este momento yo también estoy desarrollando un proyecto de graffiti con el rap
y el tatuaje es como diversidad de lenguaje en mi colegio. Entonces los niños han recibido expertos en ese arte urbano y escucharlas me llena de alegría de saber que no estoy como muy distinta o no estoy como en el camino errado. Y además de eso, cuando yo inicié el proceso con ustedes, yo puse esta línea de interculturalidad. Y entonces, cuando las escucho, yo digo, no me equivoqué. Lo primero que dije, no me equivoqué como en orientarme en esta línea. De verdad, muchísimas gracias por facilitarnos y ampliar el panorama de la escuela. Gracias, Carolina. Yo quisiera referirme, pues, inicialmente como a propósito también de lo que plantea José, como algunas cuestiones. Él al inicio nos compartió una consideración en términos de cómo llegar, ¿cierto?, a estas personas de las comunidades, cómo invitar a que se narren a sí mismas. Definitivamente es necesario partir de otras miradas sobre la investigación, ¿cierto? Una investigación que se hace desde la inmersión, desde la posibilidad de escuchar, ¿cierto? Estamos acostumbrados quizá o venimos también de tradiciones investigativas que son muy unidireccionales, ¿cierto? Que entonces llega a cierta comunidad una experticia que se sostiene durante todo el proceso investigativo y no se da el permiso de escuchar, de apreciar, de oler, de palpar, ¿cierto? De vivir desde una experiencia multisensible todo ese proceso de indagación. Entonces, yo siento que es la posibilidad también de interrumpirse frente a esas visiones o frente a esas verdades que ya se tienen, ¿cierto? Interrumpirse en el sentido justamente de habilitar esos espacios de escucha, de habilitar esas posibilidades también de construcción con los otros y con las otras. Y en ese sentido, yo creo que hay una crítica muy fuerte, pues de manera particular. Nosotros hemos escuchado en ciertos medios oficiales o en ciertos discursos políticos de que vamos a dar voz a los que no tienen voz. Esa es una postura muy arrogante, pues en términos investigativos y en cualquier campo, porque todas las personas tienen su voz, todas las personas tienen también su pronunciamiento, ¿cierto? Freire insistió mucho eso, en cómo el lenguaje también nos habilita en unas maneras de pronunciar el mundo y que ahí se juegan asuntos de orden estético y de orden político y ético. Entonces, no es llegar a dar voz, porque no somos poseedores de esa voz, no tenemos ese poder, es construir de manera conjunta, ¿cierto? Y vuelvo ahí al asunto como de la posibilidad de escuchar. Y también, en ese trabajo comunitario, determinar cuáles son ese tipo de mediaciones que resultan como más pertinentes. Entonces, en ese sentido, no llegar con los guiones elaborados, o sea, la investigación también se construye sobre la marcha. Recordemos que pues en las distintas conferencias o charlas que hemos tenido a lo largo de este proceso de formación con el grupo, hemos insistido mucho en eso, o sea, las metodologías también se construyen, o sea, no es una priori del que partimos. Y en ese sentido, entonces, también tomar decisiones frente a cuáles van a ser las maneras, por ejemplo, de construir los relatos. Si las personas están interesadas en hacerlo, o quieren mantenerse, por ejemplo, en su silencio, que es también absolutamente válido, o si quieren narrar, de qué forma lo quieren hacer. Por ejemplo, en el trabajo que veíamos al inicio, entonces, para las comunidades era muy importante el asunto de la siembra, porque además en ese territorio en el que se hizo ese manifiesto vivo, que fue una siembra de plantas medicinales, con todo lo que implica y con nota ello en términos de curación, era algo muy simbólico porque era un terreno que les había sido arrebatado y que ellos y ellas a partir de su liderazgo lograron recuperar. Entonces es una tierra recuperada, es un territorio que ellos van a seguir abonando también y por eso la posibilidad a partir de este manifiesto vivo, de este acto simbólico, de recuperar ese espacio para la vida y para el trabajo comunitario. Entonces, en ese caso, se acordó con ellos que fuera a través de la siembra, pero en otras oportunidades puede ser a través de la pintura, o puede ser a través de una realización audiovisual, o de unos podcasts, o de unos grabados, o de unas instalaciones, o desde el teatro. Entonces, hay una riqueza en términos, por ejemplo, de las estrategias metodológicas que diversifican esas maneras de hacer investigación, esas maneras de construir saber, y en últimas pues de coincidir con los otros en un espacio conjunto. Yo creo que eso está muy atravesado siempre pues como por unos mínimos éticos y por una idea de que la formación debe tener esas aperturas tan amplias, ¿no? Yo ahorita hablaba de un texto de la generación de la posmemoria de Marianne Rich, que es hija de sobrevivientes también del holocausto nazi,
y habla de esa generación un poco ante la muerte de muchas de esas personas que vivieron los acontecimientos. Empieza a emerger una pregunta también por esa memoria y por lo que les queda a ellos como hijos, en esas herencias que se transmiten, en esos traumas que se transmiten. Y ella habla de una experiencia muy bonita de cuando se estrena este documental SOA, no sé si se diga así, la expresión, es que es este documental de Claude Lanzmann, que es larguísimo, que son 10 horas. Y después de que lo estrenan, pues ella y su esposo van pues, a visitar a otros familiares que tienen un pasado similar, y ellos pensaban que iba a ser objeto de conversación documental, y no. Empezaron a hablar cada uno de sus propias historias. Ella dice algo muy bonito, es como si el estreno de este documental los hubiera autorizado a hablar sobre sí mismos. Entonces, a propósito de esas distintas mediaciones en las que es posible también invitar a los otros a hablar, digamos que primero si está la voluntad y el deseo de hacerlo, pues es como tomar esa palabra, y yo creo que se puede hacer como unas invitaciones tal vez un poco más, no tan frontales, ¿cierto? Tal vez a veces ciertas mediaciones desde el arte, desde la pintura, pueden decir mucho sin hacerlo de manera explícita. Y a eso también voy como con la segunda pregunta que hacía José, que creo que es una pregunta muy compleja y que también cada uno pues sortea en sus territorios en los que está con el conocimiento del territorio. Cuando él dice, bueno, cómo manejar asuntos y hablar asuntos del conflicto en territorios en los que el conflicto sigue estando presente y donde hay tantos intereses, porque esas cosas no se separan. Yo creo que en principio allí hay, yo creo que el primer principio es el cuidado de sí, el cuidado de los otros, y no exponerse tampoco de manera explícita a que algo pueda pasarles. Pero entonces allí también jugar como con los implícitos, o también jugar como con los... como con lo oblicuo. Entonces, recordaba, por ejemplo, algo que decía una de estas mujeres de la experiencia del costurero de Sonsón, cuando ellos decían que tejían el conflicto cuando no se podía hablar de ello. Si entonces no pudiera ponerle el oído al tejido, si no pudiera reconocer cuánta historia no hay tejida en una alfombra, en una colcha, en una bufanda. Hay mucho de esa historia que se dice sin necesidad de ponerla en palabras, sino mediante lo que permite esa expresión del tejido. Y hay una metáfora que nos trae la literatura griega que a mí me gusta mucho también, que me parece muy, muy fuerte, muy diciente, ¿cierto? A propósito de la medusa, ¿cierto? La medusa no se podía, es este monstruo mitológico que no se podía matar porque petrificaba a las personas, petrificaba a quien la mirara de frente. Cuando Perseo mata a la medusa, lo hace porque mira el reflejo de ella que le permite su escudo. Entonces, no lo hace de manera directa, sino que lo hace a través de ese escudo, y así logra darle muerte a la medusa. Creo que allí hay que jugar también mucho con los implícitos y con todo lo que permite el arte en esas maneras de expresar, en esas maneras también de metaforizar, en esas maneras de decir, sin decir tampoco de manera explícita. Y de reconstruir allí también pues como un lenguaje comunitario para eso, para hacer memoria. Y allí, a propósito de eso que dice la profe Diela, es también como subrayar lo que tiene que ver con una poética de lo sutil, en el trabajo con las escuelas y en el trabajo con las comunidades. Y eso hace referencia, por ejemplo, claro, a la suspensión de ciertos guiones, pero también a la creación de unas maneras de llegar. Por ejemplo, recordamos algunas experiencias en Sonsón y también en el municipio de San Francisco, donde de ninguna forma nosotros llegábamos ya con unas preguntas o unos guiones elaborados, o íbamos directamente, aunque sabíamos que estas zonas, ¿cierto?, del oriente antioqueño han sido afectadas por la violencia, pero no, intencionalmente no había definida una ruta o una rúbrica. Pero a lo que hemos asistido es a que las comunidades tienen también una necesidad de contar, ¿no? Coincide, por ejemplo, con algunas de las mujeres que hacen parte de estas costureras de Sonsón, y ellas empiezan a contar esas historias de sus hijos desaparecidos, de esa espera que es interminable, pero escucha también en San Francisco, por ejemplo, las historias de los profesores en contextos rurales que quedaban en el fuego cruzado, o de niños y niñas de San Carlos, que
que, por ejemplo, a partir de ciertas lecturas o de textos literarios que les evocan las pérdidas, entonces lloran. Entonces, esa poética de lo sutil tiene que ver también con la manera de acercarse de una forma sensible, de una forma respetuosa, ¿cierto? Una forma compasiva, en el sentido compasión en términos también de cuidado, pero también, como dice Melik, de salir al encuentro con el otro, ¿cierto? Entonces, es como esa posibilidad también de, como decíamos ahorita, de mantener ese horizonte ético en ese sentido. Una cosita, muchísimas gracias por la respuesta. Muy bello la idea de la metáfora, qué hermosa. Les quería recordar lo de la bibliografía. No sé si va a quedar un registro o va a quedar alguna información, la presentación, si de pronto la podrían compartir. Bueno, Sí, claro, con mucho gusto, José, podemos compartir la muchísimas presentación gracias. y una de las referencias bibliográficas que mencionaba. No, pues yo quiero agradecerles. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, no, por esta, como lo dije en el chat, por esta maravillosa presentación. Creo que a medida que avanzamos en esta socialización de lo que venimos haciendo como grupo de investigación, pues nos hemos percatado de que si bien en efecto hay unos énfasis, unos matices temáticos, sobre todo temáticos, como grupo nos conecta una concepción crítica, una concepción situada de ciencia, una concepción además, podríamos decir, resistente de una ciencia sin voz, como dice Bakhtin, en la estética, la creación verbal, ¿cierto? No puede investigarse sujetos, no pueden investigarse sujetos sin voz porque un sujeto sin voz no es sujeto, ¿cierto? Entonces, creo que eso lo compartimos y hay una cantidad de elementos que a nosotros también como grupo nos están permitiendo estas socializaciones, que por supuesto las conocemos, pero que este compartir, este conversar, responder a las preguntas, en fin, pues también nos lo reitera y pues eso también ayuda mucho a la cohesión de Somos Palabra.